gracias al Señor por todo lo que está haciendo y por todo lo que nos está hablando. Yo voy a invitar a que usted abra su Biblia en Primera de Samuel capítulo 30. Primera de Samuel capítulo 30. Digan conmigo: golpe letal. Gracias, mucho ánimo. Digan todos conmigo: golpe letal. Hoy yo compartiré un mensaje que considero de mucha relevancia para usted. Lo he dicho y lo seguiré diciendo hasta el cansancio. Yo estoy convencido que estamos en los últimos días y que los últimos días antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia ha de ser perseguida y ha de enfrentar escenarios hostiles. Pero en medio de toda esa adversidad y en medio de toda la persecución que la iglesia ha de enfrentar en sus últimos momentos aquí en la tierra, vamos a necesitar desarrollar en nuestras vidas un carácter guerrero, una actitud que deje de estar a la defensiva para ir a la ofensiva. Necesitaremos desarrollar una mentalidad de soldado, de guerreros de Dios. Y si usted puede anotar esto, destáquelo, escríbalo, anótelo. Pero desde las trincheras no se ganan las batallas. Desde la trinchera ningún soldado gana una guerra. Y es por eso que la iglesia no puede estar atrincherada. La iglesia tiene que estar en el campo de batalla, porque desde el sillón de la casa no se rescatan perdidos del infierno, drogadictos de la droga, ni enfermos del hospital. Desde el sillón de la casa no se cambian vidas. La iglesia necesita estar en el campo de batalla. ¿Alguien lo cree? Y yo quiero compartir acerca de esto porque el diablo, cuando hablas de guerra y cuando tú te atreves a ir al campo de batalla, no jugará a ser un soldado. Por eso escribía yo en mis redes sociales hace unos días: no puedes pretender ser un cristiano de medio tiempo cuando tu adversario trabaja a tiempo completo. No puedes ser un cristiano dominguero cuando tu adversario trabaja de sol a sol todos los días de la semana, 24 horas. No duerme ni deja dormir y anda como león rugente buscando a quien devorar. Ya basta de tratar al diablo como si fuera un gatito al que puedes acariciar. La Biblia dice que si el padre de familia sabe que viene el ladrón, él lo espera, pero no para darle la bienvenida a la casa y servirle un té. Si el padre de familia sabe que a medianoche vendrá un ladrón, lo espera con un bate para sacarlo a golpes y patadas de la casa. Y la iglesia no ha entendido que Satanás, el diablo, en estos días, según lo que dice Apocalipsis 12, ha descendido a nosotros con gran ira, porque sabe que le queda poco tiempo. El diablo muchas veces está más informado que muchos cristianos que tienen por tardanza la venida del Señor. Pero el diablo no, él está bien informado y él sabe que le queda poco tiempo. Por eso desató todo su arsenal, desató todas las tinieblas, todos los demonios y las legiones, para que en esta época de la historia él intimidara y detuviera al único ejército que puede hacerle frente. El plan del diablo ha sido detener, neutralizar, paralizar al único ejército que puede aplastarle la cabeza y ponerlo bajo los pies. Y yo estoy hablando de la iglesia del Señor Jesucristo, el cuerpo de Jesús,
Jesús, el ejército del Rey de Reyes aquí en la tierra, los embajadores del reino de los cielos aquí en esta ciudad, que no fuimos llamados a escondernos ni a estar atemorizados, sino a vestirnos de toda armadura de Dios para enfrentar el día malo que estamos viviendo. Este no es tiempo de estar atrincherados, este es el tiempo de salir a la guerra y marchar. Este es el tiempo de conquistar y no darle más lugar al diablo. Si alguien lo cree, diga amén. Golpe letal. 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclac, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclac y habían destruido Siclac, la habían quemado hasta reducir las cenizas. Se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás, pero sin matar a nadie. Diga conmigo, sin matar a nadie. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que había sucedido, a sus familias lloraron a más no poder. Versículo 6. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Quiero que te imagines la historia. David llega junto a sus guerreros y descubre que los amalecitas se habían llevado a todas las familias y habían quemado todas las casas y habían dejado la ciudad en cenizas. Y es que tú tienes que entender que hay momentos en la vida en que el ataque del enemigo es tan severo, tan certero, tan macizo, tan masivo, tan destructivo, que será capaz de quebrantar hasta el corazón de los guerreros más fuertes del ejército. David no era cualquier guerrero, era un guerrero valiente, valeroso, fuerte. David era el rey de Israel y él no estaba acompañado de guerreros gallinas. Los guerreros que tenía David eran los valientes de David, que enfrentaban a los gigantes, que enfrentaban a ejércitos llenos de armas, y ellos tenían las agallas y el coraje para irse en contra y pisar el campo enemigo y atreverse a cosas inimaginables. Estos guerreros que ahora estaban llorando y estaban sufriendo fueron los guerreros que se metieron al campo de los filisteos para sacar un poco de agua y traerla a David. Pero el golpe del enemigo, el ataque demoníaco fue tan feroz que fue capaz de quebrantar el corazón de estos guerreros. Y la Biblia nos muestra que David se derrumbó y que sus soldados soltaron sus armas y comenzaron a llorar. Todo el mundo ahora estaba en angustia, todos estaban en dolor. ¿Y por qué? Porque el enemigo tomó el control del escenario, trayendo muerte y destrucción. Y precisamente eso es lo que ocurrió el año 2020. El COVID desató un ataque diabólico contra la iglesia de Cristo. El COVID desató un ataque diabólico contra todo el mundo. ¿Y qué pasó con la iglesia? Le ocurrió lo mismo que a estos guerreros valientes. Soltaron las armas para tomar el control y prender Netflix.
soltaron las armas de su guerra, soltaron las armas de nuestra milicia para encerrarse en la casa y andar todo el día en pijama a ver cuándo acaba el COVID. Es que el ataque es tan feroz y el miedo, el temor a perder la familia, a perder la salud, puede llevar a un soldado y a un guerrero a soltar las armas y temer, llorar, amargarse. Y eso es precisamente lo que le ocurrió a estos soldados. En 2020 nosotros vimos cómo el mundo entró en caos, cómo todo el mundo estaba asustado. Y el ataque fue tan violento que por un momento el pueblo de Dios se escondió. Así como Elías, intimidados por Jezabel, hubo un momento en que la iglesia dijo: tenemos que retraernos, tenemos que escondernos. Hay una cueva donde podemos ir a encerrarnos, hay un lugar donde podemos ocultarnos. Y yo entiendo que la primera reacción frente a un ataque y a una pandemia puede ser temor y miedo. De hecho, si usted es soldado y está en el campo de batalla y siente una balacera en su contra, lo primero que usted hará será temer y esconderse, ¿sí o no? Pero si usted es un soldado llamado a la guerra, si usted es un soldado que tiene convicción de que es un guerrero y que tiene una razón por la cual luchar y que sabe que se le entregó un arma para defender a los suyos, luego de haberse escondido para cubrirse de las balas, usted saldrá del escondite con su arma en la mano para ir y disparar a sus enemigos hasta alcanzarlos. Y yo creo que eso es lo que la iglesia tiene que hacer. Ya nos escondimos, ya tuvimos temor, pero este es el tiempo. Yo dije, este es el tiempo de agarrar las armas de nuestra milicia y hacerle guerra al diablo hasta que salga de nuestras ciudades. Cuando estos guerreros vieron que todo se derrumbó, cuando estos guerreros vieron que perdieron todo, se decayeron. Yo entiendo esto. Yo entiendo que hay un momento cuando tu familia se ve amenazada, cuando ves que tu familia pudiera derrumbarse, que tu economía pudiera caer. Tú puedes tener la excusa por un momento a reaccionar con temor. Lo que no puedes hacer es permanecer en temor. El temor es un espíritu. Y nadie que camina bajo la unción del Espíritu Santo va a vivir en temor. Si usted camina en temor, no está caminando en la unción. Pero si usted camina bajo la unción, usted está libre del temor. ¿Alguien tiene que decir amén a eso? Me gusta en una oportunidad escuchar al evangelista Alberto Motesi. ¿Ha escuchado alguna vez hablar de él? Un hombre tremendo. Estuvimos en una reunión con pastores y él dijo: cuando niño yo era tartamudo, contando su testimonio. Nadie creía que yo iba a ser un evangelista porque de niño yo era tartamudo. Y de repente comienza a reír y dice: lo que hoy me da risa es que el diablo quería que yo fuera tartamudo. Lo que pasa hoy es que cuando el diablo me ve, él tartamudea de miedo, porque le estoy arrebatando las almas que él tenía conquistadas para llevarse al infierno. Y yo estoy creyendo que pudiste haber sido un tartamudo toda tu vida, pero una vez viene la unción del Espíritu sobre ti, el diablo te ve y tartamudea al verte. El diablo te mira y el que tiembla es él. El diablo te mira y el que se llena de miedo es él. La iglesia está revestida
de la unción del Espíritu Santo y no está presta a temer ni a intimidarse frente a la amenaza diabólica. La iglesia está confiando que aunque ande a su alrededor un ejército, ella está confiada en la sangre del Cordero de Dios. Ella habita bajo la sombra del Omnipotente. Levante su mano al cielo y diga conmigo: diablo, me querías tartamudo. Te tengo una mala noticia. En los próximos días el infierno va a tartamudear al verme en esta ciudad. El infierno va a temer al verme de pie. Va a atemorizarse de mí, porque tengo la unción del Santo. ¿Alguien aquí dice amén a eso? Por eso diga: si tengo al Espíritu Santo, no tengo temor. La iglesia no puede llenarse de temor. La iglesia no puede estar atrincherada. De las trincheras no se ganan guerras. Hoy yo estaba en la tarde y lloraba, quebrado delante de Dios, solo en un lugar. Decía: Señor, y tengo que ir a predicar, mientras trataba de buscar algo para compartir o que Dios me hablara. Y yo oí la voz de Dios tan claro, y por eso estoy aquí. Y Él me dijo: tú naciste para ser un guerrero. Tú naciste para ser un guerrero. Y los guerreros deben estar en la guerra. Yo estoy diciendo aquí que los que son llamados por Dios fueron llamados para ser guerreros. Por eso Pablo le dice a su discípulo que tenía que esforzarse y comportarse como un buen soldado de Jesucristo. Él decía en sus palabras finales: pelea. La vida cristiana no es un crucero. La vida cristiana no es estar en una hamaca descansando en el Caribe espiritual. La vida cristiana es una guerra. Y mientras los cristianos no entiendan que esto es una guerra, nunca tomarán en serio la oración. Diga conmigo: el guerrero se hizo para la guerra. Y si Dios te salvó, fue para ponerte en el campo de batalla, para que seas un soldado, una soldada del reino de los cielos. Usted tiene que creerlo y tiene que entenderlo. Usted no puede estar escondido, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Ay, no, es que el COVID mata. Ay, no, es que el virus, hay que esconderse. Y yo escucho a pastores hablando lo mismo que la Organización Mundial de la Salud, que desde los púlpitos están enseñándole a la gente a lavarse las manos con alcohol gel. El púlpito no es para dar consejos de sanidad física. El púlpito es para predicar la palabra que transforma, que cambia, que liberta. Los políticos que hablen de política, los médicos que hablen de salud, pero los pastores prediquemos la palabra, prediquemos la palabra, prediquemos a Jesús. Yo no puedo estar escondido ni cuidando mi vida. Yo tengo quien me cuide. Yo tengo quien me guarde. Él prometió que yo estaría bajo la sombra de sus alas. Él prometió ser castillo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Esa es la promesa de la palabra de Dios. ¿Y qué estamos hablando hoy? ¿De qué nos estamos llenando hoy día? De temor, de miedo. Por eso vuelvo a decir: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, dijo Jesús, la hallará. Está aquí, ¿verdad? Y estos soldados soltaron las armas,
porque vieron la catástrofe que habían dejado los amalecitas. Vieron el caos que habían provocado los enemigos, porque ellos vieron cómo habían quemado la casa y ahora tenían cautiva, prisionera, tenían secuestradas a su familia. Y vino un pesar, una amargura, un dolor tan grande que dejaron las armas en el piso y comenzaron a llorar. Ellos comenzaron a lamentarse. Y yo entiendo que puede ser la primera reacción, pero tiene que haber un momento en que tú despabilas. Tiene que haber un momento en que tú te secas las lágrimas y te vuelves a vestir de la armadura que Dios te dio y te preparas para ir a recuperar lo que el diablo te robó. Y estos guerreros se lamentaron y se quedaron pegados en su llanto y en su dolor y en su resentimiento. Y la iglesia parece ser que en este año 2020 se quedó pegada con el discurso de la prudencia. Y las mismas iglesias que no se reúnen ni siquiera a los cultos de oración. Porque yo entiendo que podemos cerrar una reunión de domingo donde viene tanta gente, pero no logro entender que cerremos las reuniones de oración. A Daniel le dijeron: no puedes orar a tu Dios. El tipo abrió la ventana y lloró más fuerte para que todos supieran a quién él clamaba y en quién había puesto su confianza. Se fue preso, sí. Lo metieron a un foso con leones, sí. Porque Dios no nos va a librar del foso de los leones, pero le va a tapar la boca a los leones. Los enemigos se van a levantar, la persecución va a venir, pero Dios te va a dar la victoria. Vas a pasar por el horno de fuego y no te vas a quemar. Vas a dormir con los leones y no te van a poner una garra encima, porque el Señor prometió estar contigo aún en los peores escenarios y momentos de tu vida. Si alguien cree esa palabra, tiene que decir amén. La iglesia el año 2020 se pegó, igual que estos soldados. Soltamos las armas y comenzamos a llorar y lamentarnos. Por supuesto que es terrible la pérdida de seres queridos, de pastores, de hombres de Dios que murieron o están muriendo por causa del COVID. Yo no ignoro eso ni creo que no es nada. Yo entiendo que esto es grave. Yo entiendo que este virus puede ser mortal. Pero eso no me lleva a dudar acerca de la soberanía de Dios y del poder que hay en el nombre de Jesús. Sin embargo, la iglesia, que ha sido relevante a lo largo de toda la historia, en las guerras mundiales, la iglesia era la que se levantaba para ofrecer ayuda a los soldados heridos, a la gente que quedaba sin familia. En medio de pandemias anteriores, la iglesia se levantaba como una respuesta en medio de epidemias, en medio de catástrofes, en medio de diluvios, en medio de terremotos, en medio de grandes crisis. La iglesia siempre fue usada por Dios para levantar a la gente y devolverle la esperanza. Pero en esta pandemia, la iglesia no ha hecho nada, solo esconderse. Eso le pasó a estos guerreros y a estos soldados valientes. Se desanimaron y comenzaron a llorar. Oiga, ellos venían de la guerra. ¿De dónde venían? Ellos venían de cortarle la cabeza a los enemigos del pueblo de Dios. Ellos venían de haber enfrentado a enemigos poderosos. Ellos habían obtenido victorias, pero ahora estaban llorando como niñitas, porque los amalecitas le habían robado a la familia y habían quemado su casa. ¿Sabe lo que pasó? Es que es muy diferente enfrentar al enemigo en el campo de batalla, pero es otra cosa cuando el enemigo hace de tu casa su campo de batalla. Usted no tendrá problema de ir como un soldado a pelear a Irak, pero si usted pilla a un musulmán en su casa, es otra cosa. Estos venían del campo de guerra lejano,
Ahí habían enfrentado a sus enemigos poderosos y no tenían temor. Pero ahora se habían dado cuenta que el enemigo se metió en su casa e hizo de su casa el campo de batalla. Escuche bien lo que le voy a decir. El diablo no tocará lo que para ti no tiene importancia. El diablo no derrumbará aquello que para ti no tiene valor. El diablo siempre buscará e identificará en tu vida aquello que para ti es importante, aquello que tú cuidas. Y ahí es donde él tratará de tocar y de quebrantar ese territorio. Job es un reflejo de la actitud que cada uno de nosotros creyentes debiéramos tener cuando el enemigo decide enviar sobre nosotros su mal. Este fuego extraño que cayó sobre los campos, que consumió los ganados de Job, que tocó a su familia, no era un fuego que había venido del infierno, era un fuego que había venido de Dios. Dios lo había permitido. El diablo, por más que intente tocarte, nunca lo podrá hacer si Dios no lo permite. Muy diablo se creerá, pero primero tiene que tener una reunión con tu papá para preguntarle si puede probarte, zarandearte o tocar algo de lo que tú tienes a tu alrededor. Por eso Jesús le dijo a Pedro: el diablo te ha pedido para... El diablo no te puede zarandear sin pedir permiso. Y Jesús dice, y se lo concedimos, pero hemos orado, yo Jesús oré para que tu fe no falte. Y una vez vuelto confirmarás a tus hermanos. Esas palabras de Jesús son poderosas. Y aquí tenemos a un ejército a quien el diablo, por permiso divino, había permitido que entrara y quemara casas, secuestrara familias, destruyera todo lo que tenían a su paso. Eso provocó desasosiego, tristeza, angustia en estos guerreros. Porque hay momentos en la vida en que ver que tu casa se ha convertido en un campo de batalla donde el enemigo está entrando provoca desaliento, provoca tristeza, provoca confusión. Y la guerra generalmente es más violenta allí, en ese campo de batalla, en tu casa, que en cualquier otro. Por eso los soldados soltaron sus armas de guerra, soltaron las espadas. Y precisamente eso nos pasó el 2020. Nos derrumbamos, nos escondimos en nuestras casas. ¿Y usted cree que la gente se fue a su casa a interceder? ¿Usted cree que la gente se encerró en su casa para levantar altares de adoración? ¿Usted cree que el 2020 la gente se encerró en su casa para buscar dirección de Dios? No. Por eso las acciones de Amazon crecieron. Por eso los usuarios de Netflix se fueron. Porque los cristianos que antes estaban en la iglesia orando, ensayando en un culto, en una reunión de jóvenes, ahora estaban en casa. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban viendo televisión. Porque la realidad es que no nos encerramos a orar, ni a interceder, ni a buscar a Dios. Nos fuimos a esconder con una falsa prudencia. La prudencia de la que predicamos hoy de nuestros púlpitos. Pero esas iglesias que hablan de prudencia y que no nos podemos reunir, se subieron a un avión y están de vacaciones. Oiga, como yo no entiendo. La gente va al supermercado, la gente va a la feria, la gente anda en la calle, choclones de gente. Pero a la iglesia no podemos ir. A la iglesia no vayamos, porque el COVID es muy inteligente. Y él decidió vivir dentro de los templos. El COVID no va al líder. El COVID no va al mall de 15 Norte. Él no tiene permiso para entrar ahí. El COVID es tan cristiano y espiritual que quiere vivir en la iglesia. Por eso es que abrieron los malls
abrieron las tiendas, abrieron los supermercados, están abiertas hasta las tiendas chinas, que son los responsables de toda esta debacle. Está abierto todos los restaurantes, todas las cafeterías. Hace unos meses atrás estaba abierto el casino. Y las iglesias seguían cerradas y siguen cerradas. Por prudencia. A mí no me venga con prudencia. No me interesa ese discurso barato, porque el diablo no es prudente para destruir familias. Porque mientras la iglesia es muy prudente para cuidarse, el diablo es un imprudente, destruyendo a nuestra generación con las drogas, destruyendo a nuestra generación con los vicios, destruyendo las familias. Y me encantaría ver el fruto de lo que pasó el 2020 en este año. Me encantaría darme cuenta que yo estuve equivocado todo el 2020 cuando prediqué decenas de mensajes llamando a la iglesia a despertar en contra de todo este plan diabólico. Pero sabe, día a día me doy cuenta que yo no estaba equivocado. ¿Y por qué te das cuenta, pastor? Por los frutos. Porque este año 2021 aumentaron los consumidores de drogas. El año 2021 aumentó la delincuencia. El año 2021 aumentó el maltrato intrafamiliar. Aumentó la depresión y aumentaron los suicidios. Y cómo no, si todo el 2020 la luz y la sal se escondió. Por eso es que este año estamos cosechando todo lo que no hicimos el 2020. Pero si tú me estás viendo, yo te hago un llamado. Si tú eres un hombre, una mujer de Dios, le debes 365 días a Dios. Le debes 365 días a Dios. Y este año vas a tener que devolvérselos al reino de los cielos. Y si hasta el año 2020 predicabas 2 veces a la semana, este año vas a tener que predicar todos los días, 8 veces al día. Si antes orabas media hora, vas a tener que orar 2 horas, porque le dimos mucho lugar al diablo. Soltamos las armas y nos escondimos, pero vamos a tener que volver al campo de batalla. Y donde dejamos que el diablo se metiera, yo te tengo una buena noticia: lo vamos a sacar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque esta tierra es nuestra. ¿Alguien lo cree? El diablo provocó angustia, y en los discípulos en los guerreros provocó temor. Y el temor, la angustia, es sinónimo de atadura. El diablo los oprimió, los encerró, los ató. Y el 2020 mucha gente fue atacada por angustia. Cristianos se llenaron de temor, de angustia, se encerraron, no querían salir. Cerramos todas las actividades, grupos de oración, y todo se suspendió porque hay que cuidarse. ¿Sabes? Yo nunca me encerré. ¿Qué voy a hacer encerrado? Yo no tengo tiempo para estar encerrado, menos por miedo. A mí la gente me decía: pastor, sea prudente. Prudente su abuela. A ver, vaya al infierno a decirle que sea prudente. Vaya al infierno y a decirle al diablo que sea prudente. Él no es prudente ni tiene piedad para destruir mi generación. Yo no tendré prudencia para vivir mi vida rescatando adictos y dándole esperanza a esta generación que tanto lo necesita. La prudencia llévesela a su casa. Y si me meten preso, bueno, será señal que debo comenzar mi ministerio carcelario. ¿Acaso no estuvo Jesús preso? ¿Acaso no estuvo Pedro preso? ¿Acaso no murió Pablo, el gran apóstol del que predicamos lindos mensajes, preso? ¿Acaso no estuvo Jeremías preso? ¿Acaso no estuvo José preso? Entonces, si nos han de meter preso, que lo hagan. ¿Cuál es el problema? El problema es que te metan preso por chorearte un celular, una cartera, una billetera.
Ahí está mal, ahí hay un problema. Eso es vergonzoso. Pero si nos han de meter preso por defender los principios de aquel que nos salvó, que nos limpió, que lo hagan. Este pueblo se angustió. Estos guerreros se intimidaron, se ataron, se sintieron sin salida. Porque el temor es una atadura diabólica. El temor es una atadura diabólica. Y el 2020 nos llenamos de temor y de miedo. ¿Usted cree que la gente estaba predicando el 2020? No, por eso el 2021 estamos cosechando. Haber experimentado el peor año de nuestra era. El año de más oscuridad y de tiniebla fue el año 2020. El diablo por año buscó cerrar las iglesias hasta que el 2020 lo logró. Y este año el diablo va a inventar que hay un COVID-29 y que hay un COVID 2.0 y que hay otro COVID que se vaya al infierno con su COVID, con sus amenazas y sus mentiras, con toda su intimidación. Pero esta iglesia no se cierra. Esta iglesia va a seguir predicando la palabra de Dios. Esta iglesia va a seguir rescatando a la gente. Esta iglesia va a seguir proclamando el mensaje de esperanza. Esta iglesia no está atrincherada. Nos pueden denunciar, nos pueden demandar, pueden levantarse brujos y hechiceros para tratar de detenernos, pero no somos niños atemorizados, no somos niños acobardados. Tenemos la armadura de Dios bien puesta, nos pusimos los pantalones y estamos preparados para enfrentar lo que venga, porque sabemos en quién hemos confiado. A mí me pueden llamar loco, pero la Biblia dice que por los frutos los conoceréis. Pablo decía: yo soy tosco para hablar. Así que a mí no me vengan a juzgar por cómo hablo, cómo digo las cosas, sino por mis frutos. Porque usted que tanto critica lo que hacemos no tiene frutos. Porque no quiero ofender a nadie. Pero primero, antes de criticar, antes de levantar su dedo para señalarnos, muéstreme a sus padres convertidos. Muéstreme a sus hermanos sirviendo a Dios. Porque usted puede decir de mí lo que se le antoje, pero mis testigos son mis padres. Que no vengo de una cuna cristiana, se convirtieron cuando yo empecé el ministerio. Mis hermanos sirven al Señor. Por los frutos los conoceréis. Tengo 1000 errores, sí los tengo. Y un día nos sentamos a tomar café para contarles todas las pifiadas que tengo. Pero Dios ha puesto su mano sobre nosotros, su gracia está sobre nosotros. Le hemos creído y hemos peleado hasta ver la victoria de Dios a favor nuestro. Hoy día me vine caminando y llego al primer piso del edificio, hermanos. Y escucho que el conserje de mi edificio, un edificio de más de 26 pisos, donde hay por lo menos 10 departamentos por piso, estaba escuchando nuestra reunión en línea desde la conserjería. Me dio risa y me dieron ganas de venir a predicarle. Así que te saludo. Ya te pillé. Cuando usted tenga el poder de impactar a su barrio, a su familia, cuando usted tenga el poder de impactar a aquellos que le rodean, conversemos. Lamentablemente la iglesia hoy día se ha llenado de temor y de miedo. Estamos criticando a todos en vez de estar predicando. Yo no sé qué parte no entendimos, pero Jesús dijo: las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. ¿Lo entendió? ¿Qué pasó en el año 2020? Si Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, es decir, lo único que detiene al infierno, a la muerte, es la iglesia. ¿Qué pasó con el infierno y la muerte si la iglesia se quitó del camino? ¿Qué pasó con el infierno y con el diablo y la muerte si la iglesia se fue a esconder a su casa? ¿Sabe lo que pasó? Que le dejamos el camino libre.
Le hicimos la pega súper fácil. Y yo no entiendo cómo puede ser que los narcotraficantes tengan más agallas que nosotros. Porque usted cree que un narcotraficante le tiene miedo al COVID. El narcotraficante se ha enfrentado a balaceras y no le importa el COVID ni los COVID que vengan, porque él ha expuesto su vida montones de veces. Ha enfrentado cañonazos y el tipo sigue haciendo lo malo y sigue destruyendo una generación. Y los cristianos, los evangélicos que por años peleamos contra los demonios, que no le teníamos miedo a nada ni a nadie, que nos paramos frente a todas las potestades y huestes infernales, este año un virus microscópico nos atemorizó y nos atrincheró. Yo otro día hablaba con un muchacho de Casa de Milagros. Él trabajaba para un narcotraficante. Oiga, enfrentó de todo. Me contaba cómo él vio a algunos tipos que morían con un lápiz Bic atravesándole la garganta. Tipos malos en nuestra ciudad. Y yo le preguntaba, oye, ¿te puedo hacer una consulta después de que me contó todo? ¿Y tú le tienes miedo al virus, al COVID? Me dijo, ¿qué le voy a tener miedo a ese virus? Si yo salía a la calle a pelear y andaba con cuchilla y andaba con pistola, y yo le decía a mi abuela, abuela, quédate tranquila, porque el día que me toque irme, me voy a ir. Yo le decía, tú tenés mejor teología que la montonera de evangélicos que conozco. Porque yo quiero decirte algo. Si Dios decidió que tú te vayas el día y la hora, no hay oración que te retenga aquí en la tierra. Si Dios dice que te tienes que ir mañana, no hay oración, no hay intercesión, no hay imposición de manos que te afirme aquí. Pero si Dios quiere que tú estés aquí 10 años más, no hay COVID, ni cáncer, ni demonio que te puedan sacar del escenario de la tierra. Pero ¿lo creemos? ¿Estamos claros? Por eso la iglesia no puede darle lugar a la amargura, al resentimiento, porque eso fue lo que derrumbó a estos guerreros valientes. Suba nomás, hijo. Y mira, quiero ir con este último punto, porque la amargura de este grupo de soldados los llevó a pensar que tenían que apedrear a su líder, porque en medio de la crisis la gente busca respuesta y culpables. Y la Biblia dice que David se encontró en peligro. David era el que le había ministrado la palabra. David era el que lo había llenado de valentía y de coraje en la cueva en donde estaban escondidos, la cueva de Adulam. Esos guerreros habían cobrado valor, ahora tenían identidad y propósito, porque David los llegó a empoderar. David creyó en ellos. David creyó, y la Biblia dice que esos tipos eran los endeudados, eran los afligidos, eran los pobres, los menesterosos. David les predicó, los discipuló, los levantó, los hizo sus hombres de guerra, les enseñó a pelear, les enseñó a batallar, les devolvió la familia. Pero ahora que lo perdieron todo, pensaron en matar a su líder. ¿Sabe por qué? Porque el plan del diablo
En medio de toda la debacle y de toda la destrucción que había provocado, no solo era secuestrar la familia de los valientes, no era solo que los valientes dejaran las armas, sino que el plan del diablo también era acallar la voz profética, acallar la voz de Dios. Y la voz de Dios está en los profetas, la voz de Dios está en los hombres de Dios. La voz de Dios no está en el CNN, ni en TVN, ni en Canal 13. La voz de Dios no está en los opinólogos o científicos o toda esta cuestión de gente que habla y habla y habla. Allí no está la opinión de Dios, ahí no está la voz de Dios. La voz de Dios está en los hombres y las mujeres de Dios, y ahí es donde el diablo apunta para matar, para callar y para frenar la proclamación de la palabra. Por eso al diablo no le bastó con quemarle la casa, destruirle la familia, secuestrarle a los hijos. El diablo no le bastó con que ellos se desanimaran y soltaran las armas de guerra. El diablo ahora llenó su corazón de resentimiento y quería infundir en ellos odio contra su líder. A eso yo le llamo persecución interna, y esa es la persecución más terrible a la que un líder tendrá que enfrentarse, porque no hay nada más peligroso que un amigo lleno de envidia. No hay nada más peligroso que un discípulo que quiera enterrarte la puñalada por la espalda. No hay nada más peligroso que alguien que dice que te ama, te traicione. Y eso era lo que David ahora debía enfrentar, y eso provocó que David se viera enfrentado a un gran peligro. Porque te voy a decir algo: es más peligroso amigos que ocultan odio que un Goliat que abiertamente quiere cortarte la cabeza. Y ahora David estaba siendo perseguido por culpa de la amargura y del resentimiento de quienes él mismo había levantado. Porque a nivel mundial el diablo siempre ha querido silenciar la voz de los hombres y mujeres de Dios. Y el plan del diablo el año 2020 es silenciar la voz. Ese es el plan del diablo. El diablo tiene un plan, y lo que hizo en esta pandemia fue esto: meterse a las casas, atemorizar, secuestrar el corazón de tus hijos. Porque los papás, yo no sé cómo están tranquilos hoy día. Yo fuera tú con un hijo adolescente, estaría fuera de la iglesia protestando para que dejen que mi hijo venga a una reunión de jóvenes. Porque si no está en una reunión de jóvenes, tu hijo está viendo, está jugando Fortnite, está viendo pornografía, está hablando pura vagabundeces con su amigo. Y los papás relajados: no, mi hijo está en la pieza, está con una amiga. Esa es la realidad, esa es la verdad. Y todo el temor y toda la debacle y la destrucción y nuestra economía y todo lo que se amenazó en nuestra pandemia nos llevó a soltar las armas y a escondernos. Y a esta altura del año los ociosos ya no saben más qué hacer. Entonces lo único que les queda es empezar a disparar contra sus pastores, contra los líderes. ¿Sabe cuánta estupidez se lee en las redes sociales acerca de los líderes y pastores? No hay nada más peligroso que las redes sociales. Y usted me dirá: pero usted tiene red social. Sí, pero la tengo para predicar la palabra de Dios. Desde un water, ahí la gente escribiendo y atacando a hombres que están dando su vida en el campo de batalla para rescatar a los perdidos. Cobardes. Porque si fueran tan hombres, tan gallos, de cara lo dirían. Pero no se atreven porque no tienen pantalones. Porque lo que realmente demuestra valentía es dejarse de atacar a la gente y de andar peleando con todo el mundo y andar criticando a todo el mundo y ir a las puertas del infierno a decirle al diablo que suelte a nuestra generación.
Eso es de valientes. Pero hoy existe una censura. Si usted dice algo que no concuerda con lo que dice la OMS, si usted dice algo que no concuerda con lo que dicen todo el mundo, entonces te censuran, te cortan. Porque lo que el diablo quiere es silenciar las voces. Porque cuando las tinieblas reinan, lo único que habla es el temor. Y el temor es el lenguaje del diablo. El temor es la herramienta del diablo para controlar a la gente. Por eso la TV nos muestra todo lo malo. Murieron 3, murieron 2, murió 1, murió acá, murió este, murió el de allá. Porque lo único que quieren es infundirnos temor. La iglesia no está para infundir temor. La iglesia está para predicar fe, esperanza. La iglesia está para decirle a la gente que sí se puede. Que para el que cree todo es posible. Que Cristo venció la muerte y va a vencer el COVID. Que Cristo sanó la lepra y puede sanarte a ti también. Ese mensaje es el mensaje de la iglesia. Pero ¿qué pasó con los profetas de esta generación? Fueron silenciados y silenciados por el temor. Por eso es que en muchos púlpitos hoy se escucha pura tontera. Cuando en realidad tenemos que comenzar a tomar las armas y volver al campo de batalla. Dejamos que el diablo se metiera, dejamos nuestra pelea. La buena noticia es que la iglesia no está muerta. La iglesia se está despertando. Escuche esto. David de repente dice que buscó a Dios y se fortaleció en él. Y David, después de haber buscado a Dios, reaccionó. Porque está bien tener temor, está bien llorar, está bien sufrir un rato, pero no te puedes quedar pecado ahí. No puedes estar todo un año llorando, no puedes estar todo un año lamentándote. Tienes que reaccionar. Y David reaccionó. Y eso es lo que está pasando hoy. Un segmento de la iglesia ya no compra este cuento del diablo, del COVID, de la enfermedad, de la pandemia. Hay una parte de la iglesia que está entendiendo que no podemos seguir escondiéndonos del diablo, y que está entendiendo que hay que salir a pelear por esta generación. Oiga, pero si mientras estos guerreros lloraban, su familia estaban cautivas, estaban secuestradas. Y mientras esta generación de creyentes siga llorando y lamentándose, los que están secuestrados por el enemigo no serán liberados. Así es que David reacciona. Digan conmigo, reacciona. Si la iglesia no reacciona, vamos a perder a toda una generación. David reacciona. Y mientras todos lloraban, mientras todos se lamentaban, mientras todos se atemorizaban, David dijo: vamos a volver hasta donde están los amalecitas y vamos a recuperar a nuestras mujeres, vamos a recuperar a nuestros hijos, vamos a recuperar lo que es nuestro. Yo le pregunto a aquellos que han llorado por un año y que están temiendo: ¿dónde están sus hijos? ¿Dónde están sus discípulos? Pastores, ¿dónde están sus ovejas? Podemos llorar todo el año 2021, pero ese no es el corazón de un guerrero. El corazón del guerrero es secarse las lágrimas y decir: ya está bueno de tanto llorar, vamos a ponernos de pie y vamos a ir a pelear hasta recuperar todo lo que el diablo nos robó. El diablo no nos quitará la esperanza, el diablo no nos quitará nuestra generación, el diablo no tomará a nuestros hijos como sus rehenes, porque mientras yo esté aquí vestido como un general de Dios, como un guerrero de Dios, el diablo tiene que retroceder y tiene que soltar lo que no le pertenece. Mi casa es del Rey de Gloria, mis hijos son del Señor Jesucristo. Pastores, si sus ovejas están perdidas, deje de lloriquear y vaya a buscarlas. Si usted tiene discípulos que están perdidos, póngase los pantalones y vaya a pelear por ellos. Alguien tiene que decir amén.
David, después de llorar, de temer, de amargarse, él dijo: yo no voy a seguir aquí. Póngase de pie. Diga conmigo: en la guerra debo aprender a tomar control de mis emociones. Levante su mano y diga: en la guerra mis emociones no me pueden controlar. Tienes que hacer lo que tienes que hacer. Y te vas a sentir a veces hecho pedazo. A veces vas a sentir que lo perdiste todo, que ya no tienes fuerzas, que el ataque es letal y que el diablo ya fue muy lejos y que está a un paso de aplastarte. Pero ahí en medio del llanto, en medio de las cenizas, en medio del luto, tienes que sacar las lágrimas de tus ojos. Tienes que sacudirte de la tristeza. Tienes que sacudirte de la amargura y decir: yo volveré a pelear por lo que Dios me entregó. No voy a seguir lamentándome aquí. Yo voy a tomar control de mis emociones. Voy a hacer lo que tengo que hacer. Por eso quiero decirle a Soledad, a Héctor, a Paola, a Adelaida, a los que están en línea, a los que están conectados, que este es el tiempo de tomar el control de nuestras emociones y de volver al lugar de nuestra asignación, de volver al campo de batalla y declararle la guerra al diablo. Este no es tiempo para estar lloriqueando. Este no es el tiempo para estar ahí todo angustiado. Este es el tiempo para decir: diablo, fuiste muy lejos, fuiste un atrevido, te metiste con lo que no te pertenece. Así es que prepárate, porque por cada joven que llevaste a las drogas el 2020, vamos a rescatar 10 para Jesucristo. Vamos a rescatar a esta generación. Vamos a llevar el mensaje de esperanza. David se paró, y eso es lo que más quiero: que hayan hombres y mujeres aquí en esta casa que se dejen de andar lloriqueando y lamentándose y se pongan en pie de guerra. David tomó la determinación. Él se fortaleció en Jehová su Dios. David volvió a buscar a Dios. ¿Está aquí? Digan conmigo: disposición. Usted debe tener disposición para ir a la guerra. David no preguntó: Dios, ¿será fácil? Dios no preguntó: Señor, ¿me va a ir bien? No. Él no preguntó si sería fácil, si iba a ser cómodo. Él no preguntó si todo le iba a ir bien. Él dijo: no sé cómo venga la cosa, pero aquí lloriqueando yo no me quedo. En cuarentenado yo no me quedo. Amargado yo no me quedo. Resentido yo no me quedo. Yo voy hasta perseguir al diablo. Y guerra es guerra. La guerra nunca fue fácil, pero hoy Dios me lo dijo: naciste guerrero. Y los guerreros nacen para la guerra. Los guerreros nacen para la guerra. Esta casa no nació para ser una casa de poetas, de filósofos. Esta casa no fue una casa para gente acobardada, entrincherada. Esta casa no nació para cuartelar a cobardes que no tienen los pantalones para enfrentar las tinieblas. Esta casa es una cuna de guerreros. Llámela cueva de Adulam, llámela como quiera llamarla, pero aquí Dios está formando los guerreros que Él va a usar para cortarle la cabeza a los demonios, para desbaratar el infierno, para poblar el cielo y para que la gloria de Dios sea vista en esta ciudad. ¿Va a ser fácil, pastor? No.
Si por predicar lo que te estoy predicando vieras todo lo que nos dicen, todo lo que nos escriben, cuántos brujos se han levantado, cuántas denuncias tenemos, pero no me interesa, no me importa que se levante el infierno y quien quiera. Yo sé quién me llamó, yo sé quién me escogió, yo sé quién está conmigo, y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Y a esto vine, a enviarle un mensaje al infierno en esta tarde, que a mí no me va a tener lloriqueando ni lamentándome. A mí no me va a tener arrinconado, intimidado por toda la asquerosidad que él quiera hacer. Yo le envío un mensaje al infierno. Y el mensaje que tengo es muy simple. Yo vuelvo al campo de batalla a pelear por lo que Dios nos entregó. Una y otra vez. Una y otra vez. Porque no nací para morir en un palacio. Nací para morir en el campo de batalla. Yo nací con las botas y me voy con las botas puestas. Yo nací para la guerra y en la guerra voy a morir. Eso es lo que Dios me dijo y a eso le voy a ser fiel. El que lo encuentre loco, fanático, ridículo, que piense lo que quiera. Pero a mí nadie me detiene de seguir inspirando, transformando y animando a una generación a poner su confianza en Jesucristo, el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Si alguien cree en ese Señor, en el Dios de los ejércitos, levante sus manos, levante su voz y bendígale, bendígale, exáltele. Él reina, Él es Señor, Él vive por los siglos de los siglos. Su nombre es admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, Dios de los ejércitos, Dios poderoso, Rey de toda justicia y de toda verdad, camino, verdad y vida, el pan que descendió del cielo, la puerta a la salvación, el camino a la vida eterna. A Él adoramos, a Él exaltamos, a Él bendecimos. David no preguntó si iba a ser fácil, cuántos eran. Él simplemente estaba dispuesto. Y si usted está dispuesto para ir a la guerra y perseguir al enemigo, yo te prometo que Dios va a estar dispuesto para darte la victoria. Parece que usted no entendió eso. ¿Cuántos están dispuestos para ir a la guerra y perseguir al enemigo? Entonces te prometo que así como tú estás dispuesto, Dios está dispuesto a darte la victoria. ¿Cómo termina la historia? David volvió al campo, buscó hombres y recolectó, reunió a 600 hombres, solo 600 hombres. Dios con un puñado de gente hace más que con un ejército de cobardes, dudativos, de doble ánimo. Por eso capaz nunca seamos una mega iglesia, capaz siempre seremos un puñado de gente, pero a Dios le interesa un puñado de gente valiente que un ejército de hombres cobardes. Yo ya me enlisté en las filas de los valientes. A mí la historia no me recordará como un cobarde. La historia dirá de mí que fui valiente y que me atreví a creer que Dios era el que peleaba por mí. Alguien aquí podría decirme: pastor, yo estoy convencido que Dios va a pelear por mí. Yo diría que el 99% de los evangélicos creen que Dios pelea por ellos. Y mi pregunta a los evangélicos es: si crees que Dios pelea por ti, ¿cuándo vas a pelear tú por Él? Pastor, Dios pelea por mí. ¿Y tú cuándo vas a pelear por Él? ¿Cuándo vas a pelear por los principios del reino? ¿Cuándo vas a pelear para que la palabra de Dios avance?
David volvió al campo, volvió a la guerra. Con 600 hombres desarmó a los amalecitas. Y lo que me encanta de esta historia, que es lo mismo que le pasó a Job, es que una vez vuelto David, no solo trajo a la familia secuestrada de todos los valientes, sino que también se devolvió con toda la riqueza que habían conseguido los amalecitas en toda su vida. Job lo perdió todo, pero Dios le devolvió 7 veces más. Estos guerreros lo perdieron todo, pero ahora traían botines de guerra y riquezas. ¿Sabe lo que va a ocurrir después de esta pandemia? Que hay iglesias que nunca más volverán a abrirse, mientras que habrán otras, las que están haciéndole la guerra a las tinieblas, las que siguen en la misión de alcanzar a los perdidos, que van a recibir toda la riqueza y todo el botín que por años el enemigo robó y secuestró en esta ciudad. Yo me quiero preparar para recibir lo que Dios nos va a dar, porque vamos a la guerra, vamos contra los amalecitas, pero no volveremos derrotados, vamos a volver en victoria. Yo dije, vamos a volver en victoria. Yo dije, Margarita Cruz, Marcela Fuentes, Silvia Oces, vamos a volver en victoria. Vamos a volver en victoria. Vamos a la guerra, pero no vamos a volver derrotados. Vamos a volver en victoria. Levante sus manos. David dijo, tú eres el que adiestra mis manos para la batalla. La Biblia dice que David buscó y se fortaleció en Jehová su Dios. Pablo dice que busquemos y nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. Zacarías dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. La escritura dice, acercaos al Señor y Él se acercará a vosotros. El secreto de la victoria no está en nuestras armas de guerra. El secreto de la victoria no está en el líder. El secreto de la victoria está en buscar a Jehová, el Dios de nuestra fortaleza. Por eso la escritura dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Vuelve a la fortaleza, vuelve a buscar a Dios. Por eso estos pocos minutos que nos quedan, levanta tus manos y busca a Dios. Búscalo ahí en tu casa, búscalo. En donde quiera que esté, Joana Castillo, Adelaida, Héctor Rodríguez, Sergio Jorquera, Abigail, todos los que están conectados, búsquenlo. David buscó a Jehová y se fortaleció. Encontró fuerzas en su Dios. Búscalo. Silvia Bravo, José Páez, Noemí, Danilo, Jorge Villanueva, búscalo. Búscalo. Hasta encontrar en él fuerzas. Viviana Fernández, esto no es con tu capacidad humana, esto no es con tu inteligencia, no es con tu entusiasmo. Es Dios el que quiere pelear, es Dios el que quiere fortalecerte. Si alguien está débil es porque está perdiendo esa conexión con el Eterno. Pero en esta noche los guerreros, los que lloraron, se atemorizaron, vuelven a la fuente, vuelven al Señor, buscan a su Dios y Él les fortalece. Levante su mano y diga, tú eres mi castillo, tú eres mi fortaleza, la roca de mi salvación, torre fuerte, mi pronto auxilio, eres tú, Señor. Buscó a Jehová y se fortaleció en su Dios. Buscó a Jehová y se fortaleció en su Dios. Yo oro al Espíritu Santo para que provoque hambre. Hambre de la comunión más profunda con el Espíritu Santo. Hambre para tener una comunión más íntima con Dios. Hambre para que la comunión con Dios sea lo primero en tu vida.
Se fortaleció en el Señor su Dios. Pastor, ¿cómo puedo ser fuerte? Pastor, óreme. ¿Sabe por qué esta iglesia ha llegado hasta aquí? Porque hemos aprendido que el pastor no es nuestro salvador. ¿Sabe por qué mucha gente se ha ido de la iglesia? Porque yo no les di consejería cuando ellos querían, y los mandé a orar primero y después a buscar consejería en mi oficina. Porque la gente piensa que el pastor debe arreglarle la vida. El pastor no está para arreglarle la vida a nadie. El pastor puede aconsejarte, puede abrir la palabra y guiarte, pero el que cambia la vida se llama Jesucristo. El que te fortalece, el que te sana, el que te levanta, el que te unge, es Jehová nuestro Dios. Pero las iglesias piensan que todo lo tiene que hacer el pastor. De ahí que tenemos pastores azafatos que tienen que estar en la puerta en la mañana dándole la bienvenida a la gente. Dios te bendiga, bienvenido, buenos días. Y cuando se va, ahí tiene que estar el azafato despidiendo a la gente, porque si no la gente se enoja porque el pastor no se despidió. Gente que se enoja porque el pastor no los abraza. No, es que el pastor no me quiere, el pastor no me abraza. Oiga, el pastor es pastor, no su novio. Si usted anda lloriqueando porque el pastor no lo abraza, búsquese una novia, pídale a Dios una esposa. El pastor es pastor. Y si alguien quiere que le abracen, busque a Dios y que Él le fortalezca. Si alguien quiere recibir una palabra profética, no me traiga su cabeza aquí para que le ore. Meta su cabeza entre sus piernas y busque a Dios en su casa, cerrada la puerta de su habitación. Y yo le prometo que cuando usted ore a su Padre en secreto, el Padre que le oye, que le ve, que le escucha en secreto, le va a recompensar en público. Dejémonos de tanta niñería. La iglesia no está en este tiempo para hacer un club social. La iglesia no es un restaurante que tiene que darte lo que tú pides. La iglesia es un ejército donde tú vienes para ser entrenado, donde hay gente que se va a preocupar de formar tus emociones. Ay, no, es que yo quiero que en la iglesia hayan reuniones de matrimonio y que enseñen del romanticismo y que enseñen de esto y que enseñen y que hagamos un revive y que nos vamos de retiro y que seamos todos felices. A ver si nuestros revive los vamos a predicar a la China y les sirven a nuestros misioneros chinos. Nos mandan con revive y todo de vuelta. Porque lo que esta generación necesita no es más Hollywood, no es más recetas mágicas, no son más tips para ser felices. Lo que esta generación necesita es tener claro que esta época no fuimos llamados para vagabundear, fuimos llamados para guerrear. Esta no es una generación de hombres atrincherados y cobardes. Esta es una generación de hombres guerreros que van a levantar la bandera del evangelio y no se van a intimidar ante el príncipe de este mundo, porque ellos saben que su comandante en jefe es el Rey de gloria, es el Rey de reyes, nombre sobre todo nombre. Si alguien lo cree, levante su voz y alábele, 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 bendígale. Señor, te adoramos y te exaltamos. Bendecimos a cada persona. Oramos por Joana, sea libre de toda amargura, de tristeza. Yo ato todo espíritu de amargura ahora y todo espíritu de tristeza. Sal ahora de la vida de Joana en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por Paola. Después de la operación en la tibia no puede caminar ahora. Ordenamos que sus huesos, su cuerpo sean fortalecidos en el nombre de Jesús.
Espíritu Santo, hazlo, hazlo. Darling, recibe libertad de toda amargura, de toda adicción, de toda depresión. Ahora recibe sanidad. Oriana, recibe sanidad en tu estómago en el nombre de Jesús. Oramos por los cristianos perseguidos en el mundo, que dejen de la iglesia de mirarlo como algo lejano y que la iglesia abrace la persecución como su causa, y que entendamos que esa iglesia existe y que nos unimos a ellos para ser perseguidos por la causa del evangelio. Te amamos, Dios, bendecimos tu nombre, y a todos los que están en línea, Dios te bendiga. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana, la segunda parte. Estoy en deuda contigo, la rebelión de los santos, parte 2, viene poderoso, y yo sé que este domingo Dios va a hacer algo nuevo. Dios te bendiga. Recuerda ofrendar y sostener este ministerio con tus aportes. Ahora aparecerá la cuenta de de la iglesia, del contador de la iglesia, para que tú puedas hacer tus aportes. Bendice la obra de Dios, bendice la casa de Dios, y permítenos seguir llevando la palabra de esperanza a tanta gente que lo necesita. Te amamos, Dios te bendiga.